Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos permites. Te pedimos que tú pongas gracia, favor y de nuevo, Padre precioso, para impartir este mensaje. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Muy buenos días, mis amados hermanos. Le pido por favor que tome su lugar. Bienvenida, hermana Elizabeth. Bienvenida. Cada uno de ustedes, le pido por favor que disponga su corazón, ponga su teléfono en modo silencio. Y bueno, gracias al Señor primeramente pues por la oportunidad de estar de nuevo en este lugar para poder exponer el Evangelio del Señor Jesús. Hace 8 días y hace 15 días estábamos viendo los mensajes basados en Romanos 6:23. ¿Sí recuerdan? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, hace 15 días yo tuve el privilegio de hacer la exposición y hace 8 días el hermano Gilbert concluyó con esa enseñanza. Bueno, ¿cómo han estado esta semana? Bien, gracias a Dios. Bueno, vimos que hace unas semanas fuimos testigos de cómo las relaciones entre el gobierno de Colombia y los Estados Unidos se afectaron por un trino del presidente de Colombia, por la llegada de 2 aeronaves militares americanas con deportados aquí a nuestra nación, y todo eso pues desató realmente pues digamos de cierta forma una batalla casi que campal. Se rompieron relaciones diplomáticas y realmente pues vino inmediatamente la respuesta del presidente de los Estados Unidos al imponer pues unas sanciones. Vino una crisis diplomática y pues ya ustedes creo que fueron testigos en las noticias de todas estas cosas que estaban aconteciendo. No obstante, los ánimos pues se calmaron, pero realmente vemos las noticias masivas de las deportaciones de personas desde los Estados Unidos, no solamente a Colombia, sino a sus países de orígenes. Entonces, lo que vemos es que el presidente Trump está enviando un mensaje bastante claro, bastante fuerte realmente al mundo acerca de la inmigración ilegal, y pues realmente pues las personas que se enfrentan a ello pues obviamente enfrentan consecuencias graves. Así que es propicio que nosotros hablemos hoy de ese tema. Así que el mensaje que el Señor nos permite exponer el día de hoy tiene como título la deportación. ¿Qué dice la Biblia? Siempre que escogemos un tema, nosotros tratamos de mirar a través de la palabra qué dice la Biblia de la deportación, qué dice la Biblia del exilio, de la cautividad, de las personas extranjeras. ¿Y ustedes creen que la Biblia sí habla de eso o no habla de eso? Eso es verdad, la Biblia realmente habla, y es lo que vamos a hacer el día de hoy, a buscar evidencia bíblica. Y alguno dirá, bueno, yo no soy extranjero, pues ese mensaje que nos compete, pero vamos a ver que es un mensaje realmente que puede traer bendición para nuestras vidas. Porque si preguntáramos acá en la congregación en este momento, ¿cuántas personas extranjeras hay en este lugar hoy? Que no son de este país. ¿Sí hay personas que son de otro país que están acá? Bienvenidos, hermanos, les queremos mucho. Y obviamente en muchas partes hoy en día encontramos que hay personas digamos en el caso de los hermanos venezolanos, que muchos han radicado realmente pues en Colombia, unos en Bogotá, y bueno, otros están regados por parte del mundo. Entonces, para tratar de entender este mensaje un poco más, hoy usaremos unos conceptos tales como la deportación. ¿Qué es la deportación? Pues es la expulsión de una persona, de un grupo de personas, de un lugar o de un país. El exilio, que la Biblia también nos habla de esa palabra. El exilio es la separación de una persona de la tierra en que vive, es la expatriación, generalmente por motivos políticos o también religiosos. La cautividad, que encontramos en la Biblia, que vamos a ver versículos que hablan de la cautividad, habla de las personas que están en condición de esclavitud, personas desterradas, confinadas, encarceladas, en esclavitud y en persecución. ¿Alguno de ustedes sí ha sufrido alguno de esos flagelos? ¿Ninguno? Gloria a Dios. La inmigración es la entrada en un país de personas procedentes de otros lugares. Y la expatriación es la deportación, el destierro, la emigración, el exilio y el éxodo masivo de personas. También encontramos la extradición, aunque pues no vamos a hablar de ese tema, pero la extradición es un procedimiento jurídico legal que permite a un Estado entregar a otro Estado a una persona que tiene problemas jurídicos para que sean juzgadas obviamente en sus países. Así que este mensaje realmente pues tiene un gran propósito, y es mirar a través de las Escrituras y a través de la Biblia lo que dice realmente la Biblia de la deportación, del exilio y del destierro. Así que vamos a formular unas preguntas
en esta mañana, a la cual daremos respuestas por medio de base bíblica, que nos van a ser realmente muy útiles. Yo tengo aquí 5 preguntas, pues podrían ser muchísimas más, pero solamente por cuestión de tiempo tengo 5 preguntas para responderlos en el desarrollo del mensaje que el Señor nos permite traer el día de hoy. Y esas 5 preguntas son: la pregunta número 1, ¿habla la Biblia implícitamente de la deportación? Pregunta número 2, algunos personajes bíblicos que fueron deportados. Pregunta número 3, ¿cómo Dios ve a los extranjeros deportados o que están en el exilio? Una muy buena pregunta, ¿no? La pregunta número 4, que también es bastante buena, ¿cómo debemos nosotros tratar a los inmigrantes o personas que fueron deportadas? Y la pregunta número 5 es: ¿qué debe hacer una persona cristiana en caso de padecer esta situación? Así que vamos a ir al desarrollo de nuestra enseñanza. Disponga su corazón, quite todo argumento que le impide tener claridad en las enseñanzas bíblicas y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Entonces, pregunta número 1, vamos. Dice la pregunta: ¿habla la Biblia implícitamente de la deportación? Entonces ustedes ya respondieron que sí. La respuesta es sí, la Biblia sí habla de la deportación, por eso el motivo de la enseñanza del día de hoy. Así que vamos a buscar evidencia bíblica. Siempre, todo mensaje que el Señor nos permite traer, ¿qué hacemos? Que le damos una base completamente bíblica. ¿Por qué? Porque somos una iglesia bíblica y obviamente pues hablamos a la luz de las Escrituras. Usualmente siempre utilizo la Reina Valera, pero hoy por motivos de buscar un lenguaje más moderno, vamos a basarnos en la NBI, que es la nueva versión internacional, que nos traduce unas palabras al lenguaje moderno. Jeremías 29:1. Puede abrir su Biblia, y si no tiene su Biblia, aquí están los versículos aquí en el monitor. Jeremías 29:1 nos dice: esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los jefes que estaban ¿a dónde? En el exilio. Entonces encontramos que aquí hay una carta del profeta Jeremías a estas personas que estaban obviamente en el exilio. Dice: a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado. Entonces encontramos que nos habla de exilio y nos habla de un destierro. Habla de la deportación de Jerusalén a Babilonia. Entonces ya empezamos a encontrar evidencia bíblica que la Biblia sí nos muestra personas que sufrieron obviamente este flagelo obviamente de la deportación, que tuvieron que salir de su país, ir a otro país por cuestiones económicas, por cuestiones personales, por persecuciones que habían. Y realmente pues yo a veces me pongo digamos que en el zapato de las personas, de los extranjeros, digamos en nuestro país, que son los hermanos venezolanos, y pues realmente la situación que viven ellos es bastante difícil, porque salir uno de su tierra, de su parentela, dejar su casa, dejar tal vez sus bienes, dejar su familia y venir y llegar a una tierra donde nadie lo conoce, creo que debe ser bastante difícil. Pues aquí hay algunos hermanos que de pronto han vivido eso, ellos nos pueden realmente dar fe de eso. Pero debe ser bastante difícil, pues nosotros como colombianos pues no lo hemos vivido, pues no sabemos realmente qué es eso. Y a veces por no saber eso, por desconocer, por eso cerramos nuestro corazón y a veces nos volvemos como duros para juzgar, porque a veces viene la xenofobia y entonces empezamos como a ver de lado a esas personas que viven esa situación, y no debe ser así. Pues por eso el mensaje del día de hoy. Jeremías 29:2, continuando con la enseñanza del tema la deportación, dice: esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los oficiales de la corte, los líderes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. En versículo 3, la carta fue enviada por medio de Elasa, hijo de Safán, hijo de Huemarías, hijo de Gilquías, hijo de Sedequías, rey de Judá. Aquí hay nombres para que usted escoja nombres para sus hijos. Un poquito difíciles, pero ahí hay nombres muy bonitos, muy fáciles de decir. Rey de Judá dice que había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y esta carta decía, versículo 4: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envía, ¿dónde? Al exilio de Jerusalén a Babilonia. Entonces ya encontramos evidencia que la deportación no es algo nuevo, es algo que existe ¿desde cuándo?
desde tiempos antiguos, desde tiempos bíblicos. Entonces encontramos que obviamente allí ya había un exilio. Obviamente esto prácticamente lo sufrió el pueblo de Israel. Ellos tuvieron que ser prácticamente peregrinos, salir de su tierra, ir a Egipto, a las naciones vecinas, y todo lo que realmente pues ellos tuvieron que vivir allí en la cautividad. Entonces sí encontramos que la inmigración tiene un origen 100% bíblico, y estos temas son interesantes saberlos, y son mensajes que poco los predican en las iglesias, pero son mensajes que están allí en la palabra de Dios y que nos pueden ser bastantes útiles. ¿Para qué? Para bendecir la vida de las personas. Continuamos. Jeremías 29 versículo 5 continúa diciendo la carta, dice: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Entonces aquí hay una instrucción muy tremenda que Dios le da a los migrantes, a los extranjeros. Les dice que trabajen, dice: construyan casas y habítenlas. Pero lamentablemente encontramos que hay personas que están en otro país, que son extranjeros, llámese venezolanos, llámese colombianos, llámese ecuatorianos, de donde sea, que van a otros países como inmigrantes, pero lastimosamente no van a trabajar, van a hacer cosas indebidas, y por eso es que estas leyes en muchos países se han vuelto fuertes, porque hay personas que no quieren trabajar, sino van a hacer realmente lo malo. Y aquí hay una orden. La carta dice: construyan casas y habítenlas. Y para construir una casa, ¿qué necesitamos? Recursos, necesitamos dinero, necesitamos trabajar. La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces una persona tiene que trabajar. Y si hay inmigrantes que son cristianos, que les ha tocado inmigrar por necesidad, pues tienen que trabajar. Y yo conozco muchos inmigrantes, conozco venezolanos, conocemos de antemano al pastor José Díaz, que es un hombre de Dios, y él vino, pues obviamente está trabajando en la obra del Señor. Y hay muchas personas que quieren trabajar, pero también conozco otros que realmente no quieren trabajar, que son flojos. Y pasó una vez con una persona de la iglesia del centro, que la persona tenía una situación, que estaba padeciendo hambre, que no tenía para pagar lo de los pagadiarios, y me llamaron a mí. Yo le conseguí trabajo de un día para otro, y el muchacho, el joven, fue y trabajó, y resulta que a los 3 días renunció, que porque el trabajo era muy difícil. Pues en la vida no hay nada fácil. Obviamente pues todo trabajo requiere un esfuerzo, y el trabajo que prácticamente le estaba haciendo pues es el trabajo secular que yo hago. Y realmente la persona decidió quedarse allá en el hospedaje, allá donde vivía, y no trabajar. Entonces a veces veo unas situaciones, pero vuelvo y le digo, no se pueden generalizar todos los casos, porque no todos los casos son iguales. Hay extranjeros que son muy dedicados, que son trabajadores, que son personas temerosas de Dios, pero hay otros que no. Entonces la Biblia manda que obviamente trabajen, planten huertos y coman de su fruto. Jeremías 29:6 dice: cásense y tengan hijos e hijas, también casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Eso sí, no hay que darle esa orden a los inmigrantes, porque los inmigrantes sí que saben de eso. Entonces no les vamos a reiterar en esa parte. Versículo 7 dice: además busquen el bienestar de la ciudad a donde los han deportado. O sea que las personas tienen que llegar a una ciudad y obviamente ser parte de la economía, porque es lo que dice la palabra de Dios. Y dice que busquen el bienestar, o sea que tienen que sujetarse a las leyes que hayan en aquel país o en aquella ciudad. Y dice: y pidan al Señor por ella, o sea que tienen que también ser personas de fe. Dice: porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Y no es un secreto que los inmigrantes en muchas naciones, obviamente ellos contribuyen a la economía de un país. Encontramos ahorita en Estados Unidos que en muchos de los campos donde trabajan los inmigrantes, ¿qué pasa? Que están desolados, entonces ya no hay quien trabaje. Entonces se subió, si vieron que la inflación de los huevos que valen una cantidad de dinero, y las frutas. ¿Por qué? Porque muchos inmigrantes van a muchos países a hacer lo que las personas allí no quieren hacer. O sea que sí, la inmigración es bíblica, es buena en cierta manera cuando las personas realmente hacen lo correcto delante de Dios y delante de las autoridades. Entonces podemos notar obviamente que la inmigración, el exilio, tiene que ver con el flujo de personas de un lugar a otro. Yo recuerdo cuando era niño, o sea hace un par de añitos, que uno escuchaba que había algún conocido en el extranjero. ¿Sí recuerdan cuando estábamos niños? Decían: no, es que ahí vive un tío suyo por el extranjero, y uno le parecía como que eso era cosa del otro mundo.
Pero ahorita ya es normal. Ahorita, si yo le preguntara a ustedes cuántos tienen un conocido que está en el extranjero, un familiar, un hermano, un vecino, pues yo creo que casi todos ahora conocemos personas que están emigrando, que a Portugal, que a España, que a Europa, que para Polonia, otros que para China, otros, bueno, ya para Estados Unidos no se quieren ir porque pierden lo de la carrera. Pero hoy en día es el pan de cada día. Entonces nosotros realmente notamos por las Escrituras que la migración también tiene que ver con la señal de los últimos tiempos. Vamos a ir al libro de Daniel capítulo 12 versículo 4, porque la migración masiva es una señal de los últimos tiempos. Dice Daniel 12:4, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dice: muchos correrán de aquí para allá, ¿y qué más? Y la ciencia se aumentará. Recuerden que Daniel es un libro profético, es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, y aquí hay dos señales bastante importantes. Una es que muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué significa esto? ¿Quién me ayuda? Cuando usted lee ese versículo, dice: muchos correrán de aquí para allá. ¿De qué estamos hablando? De la migración. Entonces dice que muchos correrán de aquí para allá. Siempre ha habido migración, inmigración, pero como nunca antes en la historia. Usted ve que ahorita de todas partes del mundo, por la situación que hay de pobreza que hay en muchos países, por la corrupción de muchos países de África, de Medio Oriente, de Latinoamérica, están inmigrando hacia otros países. Entonces por eso dice la profecía que muchos correrán de aquí para allá. O sea, podemos encontrar que este éxodo masivo que encontramos a nivel mundial es parte de las profecías del tiempo del fin. Y la otra señal, que no nos vamos a meter mucho hoy porque no es el tema, dice: y la ciencia se aumentará. Como nunca antes en la historia del mundo, la ciencia se ha aumentado de una manera bastante rápida, bastante vertiginosa, bastante impresionante, porque lo que avanza la ciencia es bastante fuerte. Estos días veía que por allá en Europa estaban creando un vehículo y el tipo de combustible es el agua del mar. Entonces uno dice: oiga, ¿hasta dónde estamos llegando? Y todo lo que encontramos hoy en día, la tecnología, los satélites, las comunicaciones, de una manera bastante estrepitosa. Yo creo que muchos de los que son contemporáneos acá, yo creo que hace 30, 40 años no teníamos esa tecnología y éramos felices, porque cuando no había tecnología vivíamos más tranquilos, pero ahora que hay tecnología, todos de una o de otra manera dependemos de la tecnología. Y hay otros que ya simplemente pues se meten en el tema de la tecnología y realmente pues se pierden allí. Y de cierta forma, pues cuando dice la profecía que la ciencia se aumentaría, pues también tenemos un beneficio, porque hoy en día aún la medicina ha avanzado considerablemente. Sí, ya hoy en día una cirugía ya es más fácil, con más tecnología. No era como antes que lo cosían o lo abrían ahí como cayera, sino hoy en día, digamos que la ciencia ha permitido tener beneficios para cada uno de nosotros. Encontramos también hoy en día el tema de los microchips, de las monedas virtuales. Sabemos que obviamente el dinero físico en muchas naciones tiene que desaparecer. El dinero lo van a ir suprimiendo hasta el punto de que todo sea electrónico, porque es la única manera en que los gobiernos van a poder controlar la humanidad, controlar qué compras, qué vendes, a dónde viajaste, van a evitar el lavado de activos, van a rastrear el dinero del narcotráfico, y eso va para allá. Y eso es lo que tiene que ver con la profecía de Apocalipsis capítulo 13 versículo 17, donde dice que nadie podrá comprar ni vender a menos de que tenga la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente. Y eso tiene que ver, obviamente las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y todo eso que nos muestra, pues que el Señor Jesús está cerca, a la puerta. Y tal vez algunos dirán: no, siempre han dicho eso, llevan 2000 años los cristianos diciendo lo mismo. Pues la palabra se tiene que cumplir. Y yo creo fielmente, aunque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, yo creo fielmente que nosotros podamos ser esa generación que sea testiga de los acontecimientos del tiempo del fin. O sea, estemos atentos, porque la Biblia dice: cuando vean todas estas cosas, dice: atentos, erguíos, porque nuestra redención está cerca. Y erguíos es una posición firme, con la frente en alto. Pero encontramos hoy en día los suicidios masivos. El día viernes estaba escuchando ahí en Pontevedra, en la calle 80 con Boyacá, un señor se lanzó de un edificio alto porque tenía problemas con su esposa y se lanzó al vacío, y pues obviamente
pereció. Esta mañana, muy a las 6 de la mañana, recibimos en nuestra línea de la iglesia, en el teléfono de la iglesia, una persona que nos estaba escribiendo que quería suicidarse. Y desde las 6 de la mañana yo estaba corriendo, escribiendo al hermano, llamando al hermano, paladeándolo. Me dijo, no, hermano, lo que pasa es que yo vi la página y estoy desesperado y no tengo trabajo y tengo una situación difícil y quiero suicidarme, y me tocó como que, venga, cálmese, mire, sí, o sea, hacer lo posible. Le envié un dinero, le dije, mire, le envío este dinero por DaviPlata, mire si puede llegar a la iglesia, lo invito a tomar un desayuno y hablamos, pero no vaya a cometer esa locura. Pero pues realmente me quedé esperando a la persona y no vino. Esperemos que Dios guarde la vida de esta persona. Pero es por eso, porque las personas están perdiendo la fe, porque no buscan a Dios de todo su corazón. El suicidio no es el camino, el hurto no es el camino, hacer cosas ilegales no es el camino. El Señor Jesús lo dijo en Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que si hay una esperanza, y era lo que yo le decía a esta persona esta mañana, si hay una esperanza, la cual es Cristo. Y gloria a Dios por nosotros que conocemos la verdad, pero tenemos ahora que permanecer en la verdad. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Entonces hablaba de todo esto de la ciencia, del aumento de la ciencia, la tecnología, de los microchips, y creo yo, o sea, esto es un pensamiento mío, no es que lo diga la Biblia o no es que sea la Biblia, pero yo creo que posiblemente todo esto que estamos mirando de las deportaciones, de los éxodos, de la migración, yo creo que la forma más fácil de que los gobiernos puedan controlar eso es que los controlen a través de la tecnología. Entonces yo creo personalmente, si en este momento le dicen a las personas que están ilegalmente en cada país, le dicen, bueno, ustedes van a conservar su estatus, van a poder trabajar, pero a cambio de eso tienen que colocarse en un microchip. ¿Usted cree que las personas qué van a decir? Claro, aquí está, colóquemelo, ¿qué hay que hacer? Entonces yo creo que puede ser una posibilidad, porque es la forma de controlar obviamente la migración. Pues los gobiernos, y obviamente el gobierno de Estados Unidos está en todo su derecho, porque son las leyes que tiene cada país. Y algunos dirán, uy, pero es que es duro, pero es que son duros de corazón. No, simplemente son las leyes de cada país, y obviamente pues las leyes son para cumplirlas. Recuerde que la Biblia dice que toda autoridad fue puesta ¿por quién? Por Dios, y tenemos que sujetarnos a las normas. Hay normas que a veces no nos gustan, pero tenemos que cumplirlas. Entonces yo creo que si hicieran eso, le dijeran a las personas, venga, les vamos a colocar una identificación, un GPS para controlar la migración ilegal, para controlar la trata de personas, para controlar el microtráfico, para reducir considerablemente la inseguridad. Un microchip que puede almacenar y controlar la información personal, el estado de salud de la persona, los antecedentes de la persona, sus comportamientos, como pasa en China. Las personas son hoy en día en China y en Japón, que son países muy desarrollados, ellos echan mano a la tecnología para poder controlar la humanidad. Entonces allá las personas tienen que portarse bastante juiciosas, porque de lo contrario, ¿qué pasa? Que van a tener problemas con las autoridades. Entonces yo creo que los gobiernos en estos tiempos van a echar mano de la tecnología para controlar la humanidad, y ahí estamos todos nosotros. Y ahorita todo se maneja es por medio de aplicaciones. Nosotros con el hermano Gilbert trabajamos en el área de transporte de alimentos, y todo es por aplicaciones, que ya llegué a tal parte, que entregué tal esto, y todo tiene que ser uno todo el día pegado a las aplicaciones, metiendo los pedidos, enviando los pedidos, todo, porque pues realmente la tecnología pues para eso está. Entonces yo creo que los gobiernos lo que van a hacer futuramente para controlar la migración es echar mano de eso. Continuemos con la pregunta número 2 de nuestra enseñanza del día de hoy, la deportación. La pregunta número 2 es algunos personajes bíblicos que fueron deportados. ¿Si ha estudiado usted la Biblia y ha encontrado personajes que fueron deportados o no ha estudiado la Biblia? Ay, pastor, pero es que qué pereza, es que la novela está más buena, es que yo me llamo a las 8, eso está bueno, yo no me lo pierdo. Pero a veces no sacamos tiempo para estudiar lo que dice las Escrituras. Pero bueno, para eso está la iglesia y para eso está el pastor. ¿Para qué? Para que nos enseñe. Vamos a Segunda de Reyes 24:15. Segunda de Reyes 24:15 dice, en la versión NBI dice, Nabucodonosor deportó ¿a quién? A Joaquín a Babilonia. Entonces encontramos aquí, ya la Biblia nos habla de una deportación. Recuerde que deportación es una persona que es sacada de un país realmente a otro.
Dice que lo llevó a Joaquín, lo deportó a Babilonia. Dice también se llevó de Jerusalén a la reina madre y a las mujeres del rey y a sus oficiales y a la flor y a la nata del país. Saltémonos a Ezequiel capítulo 1, versículo 1, buscando evidencia de personas que fueron deportadas según la Biblia. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el día 5 del mes cuarto del año 30, mientras me encontraba entre los deportados. ¿Quién está hablando ahí? ¿El profeta? Ezequiel. Estamos hablando del libro de Ezequiel, correcto. Entonces está hablando el profeta Ezequiel y dice que él se encontraba entre los deportados. Dice: a las orillas del río Quebar los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. En versículo 2, habían transcurrido 5 años, o sea, cuando Ezequiel estaba siendo parte de la deportación, dice: habían transcurrido 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín fue deportado. En este tiempo, mientras el sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, estaba a orillas del río Quebar, en la tierra de los babilonios, que el Señor le dirigió palabra y su mano estaba sobre él. Entonces aquí ya encontramos dos personajes o dos grupos de personas que estaban sufriendo la deportación, que estaban en el exilio. Hablando de Daniel, estábamos ahorita hablando de Daniel, de las profecías. En Daniel capítulo 1, versículo 1, también encontramos que Daniel fue deportado a Babilonia. Dice en el versículo 1, dice: en el año tercero del reinado del rey Joacín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Versículo 2 dice: el Señor permitió a Joacín que cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo, los cuales Nabucodonosor se llevó a Sinar y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Versículo 3: además el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Versículo 4 dice: debían ser jóvenes apuestos. Cuando habla de jóvenes apuestos, mira al pastor, así eran los jóvenes que llevaron deportados a Babilonia. Tenían que ser así, bien puestecitos. Entonces debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. En versículo 5, el rey les asignó raciones diarias de comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Versículo 6, entre estos jóvenes se encontraban ¿quién? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. O sea que estaban deportados, estaban allí en Babilonia y habían sido deportados allí a Babilonia, pero bueno, ellos estaban con un propósito, porque obviamente los escogieron, obviamente lo mejorcito, así apuestos, bien paraditos. ¿Para qué? Para que sirvieran realmente allí al rey. Entonces encontramos que Daniel también vivió la deportación. O sea que Daniel estuvo en el exilio, y ustedes los que estudian Biblia saben la historia de Daniel más adelante, que estuvo ¿a dónde? En Yoniquí, estuvo en el foso de los leones. Muy bien, continuemos, busquemos otro personaje que estuvo en el exilio. Vamos a ver a Mardoqueo en el libro de Esther capítulo 2 versículo 5. Dice así las escrituras, dice: en la ciudad de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simi, hijo de Quis, uno de los capturados en Jerusalén y llevados ¿a dónde? Al exilio, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasa. Esta joven, conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre, tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Entonces encontramos otros personajes que fueron deportados, que vivieron en el exilio. Ustedes también, si son buenos estudiantes de la Biblia, y aquí también hemos predicado acerca de ese mensaje, acerca de Mardoqueo y la reina Esther. ¿Sí conocen la historia o no conocen la historia?
Y si no toca, es la tarea que esta tarde lean el libro de Esther. Saltémonos al Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, para encontrar evidencia de más personajes que fueron deportados. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Entonces aquí el apóstol Pedro está hablando de personas, obviamente, que viven ¿a dónde? En el exilio por causa de la dispersión. Entonces sí ve que encontramos bastante evidencia bíblica en las escrituras de personas que tuvieron situaciones de exilio, de situaciones de deportación, que estuvieron realmente bastante afligidos por esta situación. Y en Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 también encontramos a Juan. Recuerde que Juan fue el que escribió, o el que el Señor Jesús le reveló el libro de Apocalipsis. Recuerde que Apocalipsis significa revelación o quitar el velo. Dice: yo, Juan, su hermano y coparticipe en la tribulación y en el reino y la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces, si ustedes recuerdan y son buenos estudiantes, saben que Juan vivió sus últimos años ¿a dónde? Exiliado en la isla de Patmos. Fue el único de los apóstoles y los discípulos que prácticamente murió en su vejez, porque si usted recuerda, todos cómo fueron asesinados por causa de la palabra del Señor y por causa del testimonio. Pero Juan allí vivió en el exilio. Vamos a ir a la pregunta número 3 de la enseñanza del día de hoy. ¿Me está entendiendo hasta este punto de la enseñanza? Qué bueno, gloria a Dios. Dice la pregunta número 3, dice: ¿cómo Dios ve a los extranjeros deportados, a los que están en el exilio? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo piensan que Dios los ve? Con amor, con compasión, con misericordia, porque es uno de los atributos de Dios, es una de las características de Dios. Dios es compasivo y es misericordioso, pero vamos a buscar si esto es verdad. Dice Salmos 146, 9. Salmos dice el Salmo 146, 9: el Señor protege al extranjero. Cuando habla de extranjeros, ¿de quién está hablando? De personas que están en otro país por diversas situaciones, como los hermanos venezolanos que están en nuestra nación o que están en toda Latinoamérica, o los compatriotas colombianos que están ahorita sufriendo allí en Estados Unidos. Dice que el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los malvados. Yo algo que le puedo decir es que usted tenga mucho cuidado de usted ir a pisotear a un extranjero, a un huérfano o a una viuda. ¿Por qué? Porque realmente Dios los protege a ellos. Dice Deuteronomio 26, 12: cuando hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos del tercer año, que es el año del diezmo, ¿se lo darás a quién? ¿Al pastor? ¿Se lo darás al pastor para que compre una camioneta? No dice eso. Recuerden que es que yo a veces leo otras versiones que me invento. Pero dice: cuando hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos del tercer año, que es el año del diezmo, se lo darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. ¿Para qué? Dice la escritura: para que coman y se sacien en tus ciudades. Présteme mucha atención. Miren, las iglesias que piden diezmo, si ellos son bíblicos, si recogen diezmos, tienen que a su vez repartir los diezmos con estas personas, pero no lo hacen. Entonces están realmente robando a Dios, porque cogen los diezmos, reciben los diezmos, las ofrendas, las primicias y todo lo que se inventan, y lo cogen es para ellos. Y aquí claramente dice que el diezmo en ese tiempo era para viudas, huérfanos y extranjeros. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa, porque Dios es compasivo, porque Dios tiene misericordia. Por eso es que en esta iglesia no recogemos diezmos, no porque no queramos ayudar a los hermanos, sino porque estamos en el nuevo pacto. Y recuerde que el diezmo era del antiguo pacto. Aquí solamente la ofrenda voluntaria, como dice 2 Corintios 9:7, pero como la mayoría de iglesias insisten y persisten en el diezmo, entonces tienen que cumplirlo de acuerdo a la palabra de Dios, porque si no lo hacen, ¿a quién están robando? Ay, imagínense robar a Dios. Entonces se meten en un problema gravísimo.
Y lamentablemente encontramos que eso no sucede en las iglesias. De pronto les dan por ahí un mercadito, una ayuda de vez en cuando, pero aquí no dice eso. Aquí dice que tienen que darle un diezmo a ellos para que coman y se sacien. ¿Y qué es saciarse? Estar completamente satisfechos. Pero si yo le doy una cajita de galletas a una persona, pues se la come y va a volver a tener hambre. Y dice que tienen que ser completamente saciados. Continuemos buscando evidencia, o vamos a ir más bien a la pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Cómo debemos nosotros tratar a los migrantes o personas que fueron deportados? Entonces, ¿cómo los trata Dios? Con amor y con misericordia. Ahora, ¿cómo debemos tratarlos nosotros? Igual, porque son los dos mandamientos principales: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y usted dirá: pastor, pero mi prójimo es mi esposa, mi esposo, mis hijos. Sí, pero es que también esa persona, el extranjero, también es tu prójimo. Así está en la última cola del listado tuyo, pero también ese es su prójimo, porque es lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que amarlos. ¿Cómo debemos tratar a los migrantes? Obviamente con amor, con respeto, ser compasivos. Y le voy a mostrar por las escrituras, porque es algo que realmente a veces, vuelvo y le digo, encontramos personas que tratan muy mal a los venezolanos. Y vuelvo y le digo, no es culpa de todos, porque hay algunos que vienen a hacer cosas buenas y hay otros que vienen a hacer cosas indebidas. Y los que hacen cosas indebidas, pues para eso está la ley, para eso está la justicia. Pero debemos amar a las personas. Nosotros como iglesia, recuerde que estuvimos apoyando un tiempo una fundación en el centro de Bogotá, trabajando con población venezolana, con migrantes, y allí aprendí bastante realmente de ellos. Y aprendí a darle gracias a Dios por lo que tenemos, porque ellos viven en una situación bastante difícil. Y si usted no lo cree, un día me dice, yo lo invito y vamos allí a la Favorita, donde quedan los pagadiarios, personas que pagan 8,000 pesos por dormir en un catre. Y eso es peor que una celda, porque allí se mezclan todos los olores y todos los sabores. Y la persona tiene que pagar 8,000 pesos para dormir ahí. Y con mi esposa alguna vez fuimos testigos de la situación como viven ellos. Entonces no podemos señalarlos, sino en lo posible, pues honrarlos, bendecirlos, como iglesia poderlos ayudar en lo que está a nuestro alcance. Pero qué duro es cuando nosotros cerramos nuestro corazón, porque a veces nos volvemos egocentristas: primero yo, segundo yo y tercero yo, y pare de contar. Pero la Biblia dice que mejor es dar que recibir. La Biblia dice que hay que compartir el pan con la persona que tiene necesidad. ¿Y si conoce usted personas que tienen necesidades? Eso las hay. Entonces, ¿qué espera? La Biblia dice que el que al pobre da, a Dios presta. Préstele a Dios y verá que Dios le va a devolver realmente en bendición. Entonces no seamos duros, porque a veces, vuelvo y digo, a veces cerramos nuestro corazón y miramos simplemente lo malo y no miramos que son personas, que son seres humanos que tienen situaciones, personas que están en una terminal de transportes mirando a ver cómo duermen y con una cantidad de 3, 4 chiquitines aguantando hambre. Y nosotros acabamos de salir del restaurante y dejamos la mitad porque no me gustó, porque no me gustan las verduras, porque no me gusta la comida. Entonces a veces dejamos. Yo cuando alguien me invita a comer, yo me como todo, porque no me gusta dejar en un plato, porque digo, si yo dejo ahí, es una comida que se puede desperdiciar y pues realmente no es lo justo. Sigamos, Deuteronomio 10:19, de cómo debemos tratar nosotros al extranjero o a las personas que han sido deportadas. Dice: asimismo deben mostrar amor por los extranjeros. ¿Qué dice Deuteronomio? ¿Que debemos mostrar qué? Amor por los extranjeros, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Zacarías 7:10 dice: no oprimáis a la viuda, al huérfano. ¿Y a quién más incluye? ¿Son importantes los extranjeros para Dios? Porque ahí los está nombrando. Dice: ni al pobre, ni ninguno piensa mal en su corazón contra su hermano. ¿Quiere más evidencia? Éxodo 22:21. Dice, léalo conmigo: no maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. Y está en la ley de Dios, en el Pentateuco, allí en Deuteronomio y Éxodo, que es la ley. Y es una ley realmente de no oprimir a los extranjeros, ni a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los pobres, ni a las personas que tienen necesidad. Por eso digo, cuando una persona altiva y soberbiamente pisotea a una persona, no sabe lo que está haciendo.
porque se está enfrentando realmente en contra de Dios. Seamos compasivos, seamos misericordiosos y seamos agradecidos con Dios por lo que tenemos. ¿Cuántos durmieron anoche en una cama calientitos? Esta mañana me llamaba una persona que me dijo: pastor, llevo 15 días durmiendo en la calle, en la terminal, porque no tengo ni para comer. Y yo anoche dormí de lo rico, con una cobija 3 tigres aquí hasta el cuello, y gloria a Dios por eso. Pero hay muchas personas que tienen realmente necesidades. Veamos Levítico 19, 33, 34. Dice: cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, ¿qué dice? No lo traten mal. Dígalo fuerte, porque es que lo dice como con miedo. Dice: no lo traten mal. Dice: al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Entonces vuelvo y le digo: ¿qué debemos hacer con los extranjeros? ¿Cómo debe ser nuestro trato con las personas? Amable, ¿cierto? Ser compasivos, compartir realmente con ellos. Que bueno, que hay personas que son difíciles, pues lo hacemos, y bueno, y si no aprovechó, pues, pero debemos siempre ser compasivos con los extranjeros. Y aquí en Colombia, aquí en Bogotá, hay muchos extranjeros. ¿O cuántos no tienen un vecino que es extranjero? ¿O cuántos no tienen un compañero de trabajo que ahora es extranjero? Eso los hay ahora por todo lado. Y hay personas que tienen situaciones muy difíciles. Entonces, haga caso a la Biblia y realmente créame que va a ser de gran bendición. Y cuando usted ve a alguien que está trabajando, a una persona, a un extranjero, a una persona que fue deportado, pues realmente usted tiene material bíblico para poderle enseñar a esa persona que realmente eso no se debe hacer así. Porque a veces entramos en debates con los compañeros del trabajo y a veces nos dicen y nos preguntan, pero vea, son temas tan bíblicos, tan sencillos, que a veces no los enseñan. Porque a veces las iglesias están más preocupadas en la prosperidad, en el materialismo, en los diezmos, en crecer, en Colombia para Cristo, y se olvidan realmente de que hay personas que tienen bastante necesidad. Y la Biblia dice que en el día del Señor, ¿quiénes irán delante? ¿Usted y yo? No, los pobres, las personas que padecieron persecución en este mundo, dice que van delante de nosotros, no nosotros. Entonces la Biblia no se equivoca. Dios es un Dios de amor, de compasión, y es un Dios misericordioso. Y si decimos que somos cristianos, que amamos a Dios, pues tratemos a estas personas con compasión. Yo no sé a quién está hablando Dios, pero que está hablando, está hablando. Vamos a ir concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy con la última pregunta, que es la número 5. Dice: ¿qué debe hacer una persona cristiana? Estamos hablando de cristianos, en caso de padecer esta situación, o sea, en caso de ser migrante, en caso de ser deportado. ¿Qué debe hacer esa persona si es cristiano? Porque la persona puede renegar: ay, ese presidente desgraciado, ese gobierno no tiene compasión. Pues la persona, ¿ustedes qué piensan? ¿Que debe clamar juicio o debe clamar misericordia? Misericordia, porque si clama a juicio, pues Dios es un Dios justo y hay unas leyes. Y la mayoría, yo digo que más del 95% de los migrantes en todo el mundo han entrado de manera ilegal a otros países. ¿Y qué es lo que deben hacer? Pues para eso está la Biblia. Lo primero que deben hacer es sujetarse a las autoridades. No es lo correcto que una persona entre ilegalmente, porque pues si vemos noticias de las personas que van a Estados Unidos, que se van por el tapón del Darién, o otros que se van a Cancún y luego de ahí llegan a la frontera de México y Estados Unidos, y allí le pagan a los coyotes, que es algo ilegal porque es trata de personas, y pagan allí. Y conozco cristianos, personas conocidas, que se han ido de esa manera y le pagan a esas personas exponiéndose a que sus mujeres sean violadas, a que los hombres sean golpeados, a que les roben su dinero, porque muchas personas han muerto en esa travesía. Y bueno, han llegado a ese lugar y son cristianos. Bueno, pues yo tengo unos amigos que están ahorita en Los Ángeles, California, son unos cristianos que aprecio muchísimo. Ellos lo hicieron no de la forma correcta, sino de la forma incorrecta, pero bueno, yo hablo con ellos, listo, están trabajando porque son personas honestas que puedo dar testimonio de ellos. Pero ¿qué tienen que hacer? Congregarse, buscar una iglesia, clamar a Dios, no justicia sino misericordia, y que ellos puedan regular su situación y que no sean víctimas de la deportación, porque pues en cualquier momento, con esas redadas que están haciendo, pueden ser deportados. Y hay que sujetarse a las autoridades, porque finalmente pues el gobierno de los Estados Unidos tiene sus leyes y ellos realmente lo pueden hacer. Pero miren lo que dice Romanos 13:1. Romanos 13:1, que es la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, dice: algunos deben someterse a las autoridades, los que quieran,
los que quieran, sujétense. Dice todos, y cuando dice todos, inmigrantes, no migrantes, latinos, no latinos, colombianos, ecuatorianos, dice todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que de Dios haya sido dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Dios. O sea que la policía, el FBI, el ICE, que es la policía que busca a estas personas inmigrantes, simplemente pues dice la Biblia que fueron puestas por Dios y son autoridades, y sabemos que obviamente hay un abuso policial, porque eso no es desconocido, pero uno tiene que sujetarse a la autoridad. Aquí yo soy conductor y trabajo en las vías de Bogotá. ¿Y qué tenemos que hacer, hermano Gilbert? ¿Pasar los semáforos en rojo, pelear con el policía, infringir la ley? No, tenemos que cumplir las normas, porque las normas fueron establecidas por Dios, y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces la Biblia nos enseña que debemos ser mejores personas. Cómo comportarse una persona que está en el exilio, que está en el extranjero, pues debe sujetarse a las autoridades. Y si tuvo como dicen, no sé si la gracia o la desgracia o el privilegio o la fortuna de llegar a otro país, pues trabajen, busquen trabajo, hagan las cosas bien, pongan el nombre de Colombia en alto, y qué bueno. Tengo un amigo que estuvo en Portugal 2 años, él se regresa ahorita el próximo sábado, pero estuvo 2 años que estuvo en Portugal y 2 años trabajando en un supermercado bastante juicioso. Y los jefes, cuando él dijo que se iba, les dio duro, porque el muchacho es muy honesto, muy colaborador, y pues no hubo nada para que él se quedara. Pero qué bueno que él dejó el nombre en alto, tuvo su permiso llegó legalmente, luego estuvo legalmente, y luego pues le dieron la residencia por 2 años. Pero aunque no es cristiano, hizo las cosas correctamente, y eso es lo que tienen que hacer muchas personas, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos que están allá, pues que hagan las cosas correctamente, trabajen honradamente, y lo que dice la palabra, habiten casas, planten viñas. O sea, no es que esté mal, porque la Biblia pues de cierta forma lo permite, pero deben hacerlo de una manera correcta, porque de lo contrario pues van a tener problemas. Porque ahorita vemos que lamentablemente la cuestión que se ha desatado, la deportación en los Estados Unidos, es a causa del incremento de la violencia. Lastimosamente, un hombre en Estados Unidos que se llama José Ibarra, de origen venezolano, de 26 años, fue condenado por el asesinato de una estudiante de enfermería en Georgia. Ha sido sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y esa muerte de esa joven a causa de este extranjero dio origen a una ley que se llama la ley Laken-Riley, que consiste en una norma inspirada en el asesinato de una joven a manos de un venezolano. Entonces, a causa de ese asesinato, el gobierno de los Estados Unidos sacó esa ley, y es una ley bastante dura contra los migrantes. Y uno dice, bueno, pero ¿qué culpa tienen los que van a hacer lo bueno? Pero lamentablemente por uno a veces pagan todos, porque lamentablemente pasó eso, y ahorita en Estados Unidos las leyes están bastante fuertes contra los inmigrantes, de donde sea, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, porque allá hay de todas las naciones. Es como el tren de Aragua en Estados Unidos. Ha desatado por parte del gobierno Trump una exhaustiva persecución a los migrantes para deportarlos, porque ellos están perturbando la seguridad de sus ciudades. Entonces los gobiernos están en todo su derecho legal de hacer cumplir sus leyes migratorias, tienen todo el derecho. Veamos Romanos 13:2 para ir concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy acerca de la deportación. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 13:2 dice: por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán un premio, recibirán un castigo. ¿Clara la palabra? Pues la persona que se opone a la autoridad dice que se rebela contra Dios, y los que proceden de tal manera reciben un castigo. Entonces muchas personas sí han recibido el castigo justo a su extravío, por no comportarse realmente en otro lado. Uno en casa ajena, ¿cómo se comporta? Yo no puedo ir a la casa del hermano Gilbert si me invita a tomar un café y acostarme en la cama y subir los pies allá sobre el televisor, porque ¿qué haría el hermano Gilbert? No, pastor, agüeque de acá. No, uno tiene que respetar en una casa ajena. Si uno no puede ponerse en la casa de hermana, y pues si una persona es extranjera y habita en otro país, pues tiene que sujetarse a las normas de cada país. Romanos 13:3 dice: porque los gobernantes, dice, no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Dice, haz lo bueno
y tendrá su aprobación. Entonces la Biblia nos insta a hacer lo bueno. Entonces el consejo que yo le puedo dar a los hermanos que posiblemente están en el extranjero, los hermanos cristianos que posiblemente ven estos videos, es decirle, pues bueno, hagan lo correcto, hagan lo bueno como dice la Biblia, trabajen, pues pídanle a Dios compasión, misericordia, y que Dios les apareje y que puedan estar en un estatus legal y puedan estar allí pues realmente pues para suplir sus necesidades, porque realmente nadie emigra porque sí. Yo digo que el porcentaje de personas que emigran a otro país es por trabajo, pero son muy pocos, pero el resto es porque la condición en su país está bastante difícil. Por eso es que las personas están migrando, porque lastimosamente en muchos países hay corrupción, hay hambre, hay violencia. Aquí en Colombia, en el Catatumbo, estamos viendo cómo las personas están en el exilio en otros lados, porque por los grupos armados no pueden estar allí, han tenido que dejar sus fincas, sus casas, sus animales, sus gallinas, sus vaquitas, todo esto, y están allí por causa de la violencia. Entonces muchas personas no migran porque quisieron, sino porque realmente la situación de su país no es la más óptima. Así que tenemos que orar por nuestra nación, por nuestro gobierno, por nuestros gobernantes. Sabemos que el gobierno de Colombia está atravesando por una situación de división muy difícil, un gobierno bastante inestable y un gobierno que a uno le duele el corazón, pero la Biblia dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes, que el Señor se lo lleve o que se lo enviamos, como quieras Dios, no, con compasión y con misericordia. Y también otro, para concluir, lo que le podemos decir a las personas que están en el exilio es que tengan confianza en Dios, es lo más importante. Busquen de Dios. Mire, sin Dios no hay nada. Una persona se puede ir a otro país a buscar una mejor calidad de vida, a buscar dinero, y posiblemente lo va a encontrar. Pero recuerden que la Biblia dice que los bienes del hombre, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No todo es dinero. Tenemos que buscar de Dios. Yo, las personas que están en otro lugar, yo cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos, con los poquitos que hablo, digo, busque una iglesia cerca donde congregarse, busque de Dios, congréguese, sirva en su iglesia. Y cuando uno confía en Dios, pues realmente Dios hace el resto. Y Dios tiene cuidado de los extranjeros, y más de los que son creyentes, más de los cristianos que aman a Dios, pues Dios va a tener cuidado, porque pues realmente son de la familia de Dios. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a concluir en oración de agradecimiento en esta mañana.